los primeros puestos. Buenos días, señores estudiantes. En esta oportunidad pues vamos a desarrollar nosotros el curso de historia, pero quiero empezar esto con antes manifestándolos, ¿no? Sabemos que los problemas que hoy en día de salud mundial están ocurriendo, por eso es necesario que nosotros, sobre todo hay que mantener la calma, no hay que desesperarse, pero también hay que tener muy en cuenta las recomendaciones que da pues el gobierno central, que no solamente del gobierno central, sino también lo va a dar, se podría decir, pues, el Ministerio de Salud. Por eso tú tienes que acatar todas las normas que se te vienen dando como estudiante del colegio Leonard Euler, quédate pues en casa, que ya pues, por nosotros, por nuestro lado, nuestra institución, obviamente viene a dejarte clases virtuales, en este caso en mi curso de Historia del Perú. Entonces vamos a no solamente desarrollar historia del Perú, sino también vamos a desarrollar historia universal. Tú practica, desarrolla de lo que vamos a hacer el día de hoy o en este video que te estamos mandando. Entonces tú como estudiante tienes que tomar la debida atención a todo lo que nosotros vamos a desarrollar en esta sesión de aprendizaje. Nosotros vamos a empezar a desarrollar el curso de historia. Recuerden que el curso de historia es muy importante estudiar, pero ¿por qué la importancia, se podría decir, del curso de historia? Nosotros tenemos que saber, para empezar, por qué estamos aquí. Entonces, para saber por qué estamos aquí, por una sencilla razón, por esa tenemos que estar pues estudiando obviamente nuestro pasado, pero tú estudiante, cuando estudias el pasado, no lo tienes que hacer de una manera vaga, de una manera que se podría decir, se podría decir de mucha importancia cuando tú estudias de manera vaga, sino más bien tú tienes que estudiar de una manera objetiva, porque si nosotros queremos entender y saber nuestra realidad, tenemos que estudiar de forma objetiva, obviamente, nuestro pasado. Pero, ¿cuál es la importancia en sí del curso? La importancia del curso de historia solamente saber la realidad del pasado, pues obviamente la importancia del curso no solamente se radica en saber el pasado, sino más bien la importancia del curso simplemente se podría decir, se nos vuelve interesante en el caso, por ejemplo, de hablando de historia del Perú, nos ayuda pues a encontrar nuestra identidad, nos ayuda a partir desde ese principio que llamamos la identidad y así poder simplemente enfocarnos en un futuro, en un desarrollo pues próximo, cercano a que nosotros estamos, porque nosotros somos estudiantes pues del colegio y por lo tanto ustedes tienen que darle la debida importancia pues a este curso de historia, ¿correcto? Entonces, una vez que nosotros sepamos esta sesión de aprendizaje, la importancia de la historia, tenemos que nosotros tomar, si podría decir, como referencia, qué es lo que también nosotros, al entender el concepto, vamos a querer en un futuro, ¿correcto? Entonces, señores estudiantes del Colegio Leonard Euler, atentos a la sesión de aprendizaje del día de hoy que nosotros desarrollaremos pues el curso de historia. Para empezar este curso de historia obviamente tenemos que enfocarnos a lo que quiere decirte entonces, pero por lo tanto tenemos que saber quién es el padre de la historia, porque ojo, hay que entender a quién se le considera el padre de la historia, que hay que sacar mucha diferencia con decir quién es el padre de la prehistoria y quién es el padre de la historia, ¿me entiendes? Pero en tal razón o por tal motivo, nosotros entendemos que el padre de la historia, pues, es Heródoto. A ver, señores estudiantes, atento a lo que voy a decir yo. Mira, una cosa es entender qué cosa es la historia, otra cosa es saber qué estudia la historia,
Otra cosa es entender si la historia es prospectiva o no es prospectiva. Y si es prospectiva, ¿por qué es prospectiva? Eso es lo que yo quiero en realidad, pues aprender. Por lo tanto, entendemos qué cosa es la historia. ¿Qué entendemos por la historia? Ojo, no estoy diciendo que estudia la historia, que son conceptos totalmente diferentes. Mira acá, cuando yo hablo y digo y manifiesto, pues precisamente qué cosa es la historia o qué es la historia, pues tenemos que entender que la historia es tomado pues como ciencia. Por lo tanto, yo voy a decir que la historia pues es ciencia. Ciencia porque es de carácter pues se podría decir objetivo, por eso es ciencia. Incluso a la historia se le empezó a tomar como ciencia a partir de los acontecimientos de la Revolución Francesa. Desde ahí incluso a la historia ya se le empieza a tomar como ciencia, porque el estudio tiene que ser objetivo. Ahora, la historia obviamente tendría que ser social. Pues claro, la historia es una ciencia social. Esa es la historia, es una ciencia social. Ciencia social, ¿por qué social? Porque estudia el comportamiento de los seres humanos, porque estudia la convivencia de los seres humanos, porque estudia la convivencia entre los pueblos, entre naciones, ¿correcto? Entonces, por esa razón, nosotros vamos a decir que la historia es una ciencia social. ¿Estamos? Ahora, ¿de qué cosa se va a encargar pues la historia? Pues precisamente la historia, obviamente, se va a encargar de estudiar qué cosa. Obviamente la historia no va a estudiar el futuro, ¿me entiendes? Sino la historia se va a encargar de estudiar, como lo manifestamos aquí, los hechos del pasado. Mira acá. Entonces, la historia, vuelvo a repetirte, se va a encargar del estudio de los hechos del pasado. ¿Me entiendes? Pero por ahí surge la pregunta, ¿por qué es necesario estudiar pues el pasado? ¿Cuál es la importancia? ¿Me entiendes? De estudiar el pasado. ¿Por qué yo tengo que estudiar el pasado? El pasado yo lo tengo que estudiar porque si yo quiero saber mi realidad, si yo quiero partir del principio de mi realidad, es necesario entender por qué estamos así. Y para saber por qué es nuestra realidad así, tenemos que enfocarnos en el pasado. Por esa razón les decía al inicio de la sesión que hay que estudiar la historia pues de una manera más objetiva, de una manera más veraz, de una manera, se podría decir, más responsable. Porque si yo quiero estudiar, ojo, el pasado, obviamente, ¿ya? Lo tengo que hacer, como dice, de manera objetiva. Por eso la historia es ciencia. Estudio el pasado, obviamente, ¿para qué? Para entender mi presente, ¿me entiendes? Entonces yo voy a decirte de nuevo, estudio el pasado, ¿para qué? Para entender mi presente. Ahora, ya sé mi realidad, ya sé mi presente. Entonces ustedes, señores estudiantes, habrán escuchado, señoritas estudiantes, habrán escuchado decir, ¿no? De los hechos se aprende, o de los errores se aprende. Exacto. Entonces, una vez que yo estudie el pasado de manera responsable, ojo, entonces voy a entender mi realidad. Y cuando ya sé mi realidad, ya sé por qué estoy yo aquí, ¿me entiendes? Ya sé por qué yo estoy aquí. Entonces tú dices, yo estoy así porque esto pasó, o la realidad es esto porque esto pasó en el pasado, ¿no? Entonces, queremos que esta realidad del pasado simplemente siga afectando a nuestra realidad del presente. Pues no. Entonces, de ahí tenemos que entender que de los errores se aprende, de los hechos obviamente se va a aprender, ¿me entiendes? Entonces, como ya no quiero esta realidad, pero ya sé de qué se encarga la historia, entonces yo me voy a ayudar con la historia, porque la historia, una vez entendiendo nuestra realidad, nos va a proyectar hacia el futuro. Por eso dije aquí, ¿la historia es prospectiva? Pues sí, jóvenes, sí es prospectiva. ¿Y por qué es prospectiva? Porque nos orienta, simplemente porque nos proyecta hacia el futuro. Y ya se acabó pues en hacer estas tres preguntitas.
Y yo quiero acomodarte, quiero hacer el concepto de historia. Y con estas preguntitas que he hecho, se hace pues el concepto de la historia. ¿Y cuál sería el concepto de la historia? La historia, ¿qué cosa sería? Pues sería una ciencia social. Muy bien, es una ciencia social que se encarga de los estudios de los hechos del pasado. Pero ¿por qué voy a estudiar el pasado? Para entender mi presente. Una vez que entienda mi presente, ¿quiero cometer los errores del pasado? Pues no. Por lo tanto, una vez que se entiende el presente, obviamente ya nos podemos proyectar hacia el futuro. Por esa razón, la historia pues es prospectiva. ¿Me entienden? Entonces, muy bien, ya sabemos, ya entendemos qué cosa es el concepto de la historia y a quién se va a abocar. Mira acá. Pero la historia, para su propio estudio, necesariamente necesita de algunas fuentes y de ciencias auxiliares para hacer el mejor estudio del pasado. Por eso vamos a encontrar aquí a fuentes de la historia, vamos a encontrar aquí a ciencias auxiliares pues de la historia. ¿Me entiendes? Estas ciencias van a ayudar a las fuentes de la historia para que el estudio del pasado sea más objetivo. ¿Me entiendes? Las ciencias auxiliares ayudan a las fuentes de la historia para que el estudio sea pues por materias, por disciplinas y el estudio pues sea más objetivo. Pero ¿qué cosas son las fuentes de la historia? ¿Me entiendes? ¿Qué cosas son las fuentes de la historia? Esto es sencillísimo, señores estudiantes del Colegio Leonard Euler. Miren. Las fuentes de la historia, se dice, son todas aquellas manifestaciones orales, escritas, materiales, tecnológicas, ¿no? Que nos ha dejado, pues, el hombre. ¿Me entiendes? Escúchame. ¿Ah? ¿Qué cosa vendrían a ser las fuentes? Las fuentes serían todas aquellas manifestaciones orales, todas aquellas manifestaciones escritas, monumentales o materiales tecnológicas que nos ha dejado pues el hombre. Por esa razón, cuando nosotros queremos estudiar el pasado, obviamente, ¿a dónde vamos a recurrir primeramente? Si yo quiero estudiar el pasado, ¿a dónde voy a recurrir primeramente? Obviamente yo tengo que recurrir pues a mis fuentes orales, a mis fuentes escritas, a mis fuentes materiales. Y por tal razón o motivo yo tengo que entender, ¿y cuáles son pues las fuentes orales? Las fuentes orales obviamente vendrían a ser aquellos mitos, aquellas leyendas, ¿no? Que se transmiten pues de generación en generación. Vuelvo a repetirte. Las fuentes orales de la historia, las manifestaciones orales de la historia, son aquellas fuentes, son aquellas, se podría decir, en mitos y leyendas que se transmiten de generación en generación. Esos son las fuentes orales. Un claro ejemplo de una fuente oral, por ejemplo, la leyenda de Manco Cápac y Mamaoglo, la leyenda de Rómulo y Remo, por ejemplo, ¿sí o no? O la leyenda de los hermanos Sayar, algo que nosotros en Historia del Perú debemos de conocer. Entonces, esos son las fuentes orales. Tenemos también nosotros las fuentes escritas, ¿me entiendes? Tenemos las fuentes escritas. Y si es que nosotros vamos a tener las fuentes escritas, ¿qué cosas son pues las fuentes escritas? Eso es sencillísimo. Las fuentes escritas son aquellas fuentes de lo que el hombre pues dejó escribiendo. ¿En qué sentido? Son aquellas crónicas, pueden ser aquellos libros, aquellos manuscritos, aquellos papiros que nos dejó pues el hombre. O sea, las fuentes escritas son lo que el hombre pues escribió. ¿Y en dónde escribió? Obviamente, en libros. ¿En dónde escribió? En cartas. ¿En dónde escribió? En crónicas. ¿En dónde escribió? En papiros. Esas son fuentes pues escritas de la historia. Y hay que entender algo. Cuando se inventa, dice la escritura, ¿qué cosa será inicio a la historia? Que eso vamos a desarrollar pues en nuestra próxima sesión de aprendizaje virtual. ¿Ya? Ahora, cuando yo hablo de fuentes materiales, tengo que referirme a qué cosa yo me refiero con fuentes materiales. ¿Qué cosas son las fuentes materiales? Tú como estudiante tienes que saber. O también no puede, quizás tu libro no diga fuentes materiales, sino pueda decir que manifieste fuentes monumentales.
Entonces, las fuentes materiales o monumentales, ¿me entiendes? Son aquellas fuentes de lo que el hombre dejó, ¿me entiendes? Como por ejemplo, ¿qué cosa dejó el hombre? Dejó pues construcciones de palacios, construcciones de templos, construcciones, se podría decir, de caminos, ¿no? De palacios, templos, de caminos, se podría decir, de cerámica, de escultura. Todos son esas fuentes materiales. Por eso dice fuente material de lo que el hombre hizo. ¿Ya? Como por ejemplo, te puedo decir, palacios, templos, caminos, puentes, cerámica, escultura, etc. Un claro ejemplo de una fuente material. Facilísimo. A ver, una construcción que el hombre ha hecho, que ha dejado. En el caso del Perú, Machu Picchu. Machu Picchu es una fuente material. La fortaleza del Sacsayhuamán es una fuente material, ¿me entienden? Es así de simple. O las esculturas, se podría decir que nos han dejado, pues las culturas preincas, también es una fuente material. Y eso es obviamente pues ya más sencillo de poder aprender esta partecita que se nos hace muy fácil. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosas eran las fuentes? Eran las fuentes aquellas manifestaciones orales, escritas y materiales que nos ha dejado pues el hombre. Pero queremos hacer un estudio más minucioso, ¿me entiendes? Sobre el pasado. Si queremos hacer un estudio más minucioso sobre el pasado, voy a recurrir yo a las ciencias auxiliares de la historia. Que ojo, no solamente son estas ciencias que puede haber acá, hay muchas más ciencias auxiliares que nos ayudan pues a un estudio, se puede decir, más minucioso en diferentes materias o aspectos. En este sentido, vamos a hablar de una ciencia auxiliar que yo llamo la geografía. Mira, la geografía, señores estudiantes del Colegio Leonard Euler, ya señoritas estudiantes, entiéndanme bien, la geografía se considera como a la ciencia auxiliar hermana de la historia. ¿Me entiendes? ¿Qué cosa es la geografía? La ciencia auxiliar hermana de la historia. Profesor, no estoy entendiéndote. ¿Por qué la ciencia auxiliar hermana de la historia? Porque, ojo, la geografía sin la historia no va. Siempre van de la mano. ¿Me entendiste? La geografía con la historia siempre van de la mano. Porque la geografía nos permite ubicar el lugar donde ha ocurrido pues un hecho histórico. ¿Me entiendes? O un acontecimiento histórico. ¿Correcto? Ahora, tenemos la antropología, que es una ciencia auxiliar también de la historia. ¿Qué cosa nos permite el estudio de la antropología? La antropología es una ciencia auxiliar que nos ayuda a estudiar el origen y la evolución del hombre, hablando, por ejemplo, en un aspecto de la hominización. Entonces, la antropología nos ayuda a estudiar el origen y la evolución del hombre. Ahí hablamos de la antropología. O también voy a encontrar aquí a la paleontología. ¿Qué cosa es la paleontología? La paleontología obviamente se va a encargar precisamente del estudio de los restos fósiles. ¿Me entiendes? Obviamente, si la paleontología se encarga del estudio de los restos fósiles, ¿ya? ¿Y quiénes se van a convertir en restos fósiles? Los animales y los vegetales. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque los animales y vegetales, ¿qué cosa poseemos? Poseemos, pues, obviamente, carbono. ¿Listo? Bien, 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 muchachos. Seguimos. No solamente voy a encontrar a la paleontología, recuerda que también voy a encontrar a la paleografía. Y la paleografía, ¿qué cosa me permite estudiar? La escritura antigua. Esta paleografía, vuelvo a repetirte, me ayuda a estudiar pues la escritura antigua. En cambio, la epigrafía me permite estudiar, se podría decir, la escritura que se hace sobre los monumentos, por ejemplo. Un claro ejemplo, en los templos de los egipcios se había escrito y pues se escribió, ¿no? Obviamente. Entonces, y esa epigrafía es la ciencia auxiliar que nos ayuda pues a estudiar la escritura sobre monumentos, sobre rocas. Eso podríamos hablar. Y la sociología nos permite estudiar el comportamiento de los pueblos, el comportamiento de la sociedad en el transcurso de la evolución, pues, en esta parte de la evolución histórica del ser humano, ¿me entiendes? Porque el comportamiento pasado era muy diferente al comportamiento que hoy en día tenemos como sociedad. No solamente hay como ciencia auxiliar la sociología, nos falta hablar, por ejemplo, de la etnología, por ejemplo.
¿correcto? Incluso otros textos no solamente los dividen incluso en ciencias, sino en ciencias y disciplinas, ¿correcto? Y disciplinas auxiliares de la historia. En ahí estaríamos hablando de la heráldica, de la numismática, ¿me entiendes, no? Y esas ciencias también, pues, contribuyen al desarrollo del estudio, pues, del pasado de una manera objetiva. Entonces, para repasar por último, vamos acá, no te pierdas. Mira, la historia tiene su padre y es Heródoto. ¿Qué cosa era la historia? Era una ciencia social que se encarga del estudio de los hechos del pasado, para entender el presente. Una vez que yo entienda el presente estudiando el pasado, entonces yo me voy a poder proyectar hacia el futuro. ¿Qué cosas son las fuentes? Las fuentes vendrían a ser aquellas manifestaciones orales, escritas y materiales que nos dejó el hombre y que nos ayudan a estudiar mejor el pasado. Pero para ser más objetivo, va a existir las ciencias auxiliares como son la geografía, antropología, sociología, paleontología, epigrafía, paleografía, ¿verdad? Etnología, etcétera. Entonces, y esas ciencias auxiliares nos ayudan a estudiar de una manera, pues, por separado ciertos aspectos, se podría decir, o disciplinas para comprender mejor de lo que ocurrió en el pasado. Bien, estudiante o señorita del Colegio Leonard Euler, tú a seguir estudiando, tú a seguir practicando. Espero que las clases virtuales del día que hoy que los estamos dejando o que tú vas a aprender pues desde casita porque tienes que quedarte en casa, te sirva de mucho y a seguir practicando. No te olvides, somos el Colegio Leonard Euler, el cole de la academia. La academia. Somos primeros puestos.